A los demás os quiero invitar a que me acompañéis al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Me vais a permitir que en el día de hoy y los próximos domingos podamos hacer un descanso en cuanto a la serie de predicaciones que estamos teniendo sobre la carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta. En este día y los próximos domingos vamos a tomarnos un descanso y vamos a ver otra temática. Y cómo no, en el día de hoy, sobre todo en estos días que estamos recordando la Navidad, ¿por qué no? Poder volver a recordar, anunciar lo que ocurrió hace algo más de 2000 años en un establo, en un pesebre del pueblo de Belén, allí en Judea. La Navidad es casi con toda seguridad la época más especial de todo el año, al menos para muchísima gente, ¿verdad? Hay diferentes días especiales, pero no cabe duda que estos días que estamos viviendo quizás sean los más especiales. Y no cabe duda que son días en los que recordamos el nacimiento de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y si queremos recibir información directa, especial acerca de esos acontecimientos, tenemos que ir a la Biblia y de manera especial a los 4 evangelios. Es cierto que solamente Mateo y Lucas son los 2 evangelios que nos dan más información acerca del nacimiento y la infancia de Jesús. Marcos y Juan no nos dan esa información, pero nos dan otras que evidentemente apuntan a ese niño que nació en Belén. El Evangelio de Marcos comienza de la siguiente manera. Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Al igual que hace también Juan cuando comienza su evangelio, habla también acerca del verbo, de la palabra encarnada. No hablan ellos acerca del nacimiento de la infancia, pero obviamente para ellos, como también sucede para Mateo y para Lucas, lo importante no era que recibiéramos esa información acerca del nacimiento, porque no cabe duda que es importante, porque en cierta forma es una información que nos informa acerca de que todo lo que sucedió era conforme a lo que ya estaba profetizado. Por eso allí en Mateo especialmente nos va narrando Mateo los hechos que giraron en torno al nacimiento de Jesús y nos va diciendo una y otra vez que esto sucedió para que se cumpliera la profecía que decía, ¿verdad? Y nos informa acerca de esto. Pero los 4 evangelios, para ellos, lo más importante no eran las circunstancias que rodearon al nacimiento de Jesús, sino realmente lo importante era conocer la identidad del niño que nació en Belén. Eso es realmente lo importante. Y por eso Marcos comienza de esta manera: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos comienza yendo al grano, y quiere declarar, afirmar quién es este niño, darnos a conocer la identidad de aquel que nació en Belén de Judea. Y Marcos nos dice que ese niño era Jesucristo, el Hijo de Dios. En este solo versículo, en cierta forma, ya Marcos está resumiendo todo lo que va a decir a continuación en el resto del Evangelio. Jesucristo, Hijo de Dios. Este es el principio del Evangelio. Sabemos que la palabra Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. No de lo que nosotros hemos hecho, sino de lo que Dios ha hecho en Cristo, su Hijo,
su Hijo. El Evangelio tiene que ver con Jesucristo, el Hijo de Dios. Si no hubiese venido Jesús en aquella primera Navidad, no habría un evangelio que contar. El evangelio no existiría. Por tanto, en este primer versículo, Marcos quiere presentarnos el corazón, el tema central de su evangelio. De la misma manera que hace Juan, como Mateo y Lucas. Marcos declara de manera cuidadosa y solemne la inexplicable y asombrosa, misteriosa naturaleza de aquel niño que nacía en un humilde pesebre. En cierta forma, hay dos cosas que está afirmando Marcos en este versículo que comienza su evangelio, referente a la identidad de este niño. Dos afirmaciones que no solamente las da Marcos, sino que las encontramos en todo el Nuevo Testamento. La primera afirmación habla acerca de la humanidad del niño que nació en Belén. Por eso Marcos comienza con la buena noticia acerca de Jesucristo, o dicho de otra manera, de Jesús el Cristo. El nombre de Jesús era sencillamente el nombre que le pusieron sus padres cuando nacieron. Es cierto que ese nombre que le pusieron sus padres fue dictaminado, por así decirlo, por un ángel que se les apareció, a José concretamente. Ese niño que va a nacer, tienes que ponerle el nombre de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 21. El nombre de Jesús se relaciona en cierta forma con su lado humano. El nombre de Jesús podríamos decir que es el nombre que él tenía en su DNI, en su documento nacional de identidad, su pasaporte. Me llamo Jesús, ante la sociedad en la cual vivía. Un nombre que era muy común en aquella época. Ya habían habido otros padres que le habían puesto a su hijo Jesús. Era un nombre común. Incluso en el Antiguo Testamento, el equivalente, el nombre Jesús en un nombre griego, su equivalente en hebreo sería Josué. Y en el Antiguo Testamento conocemos algunos personajes que se llamaban Josué. En el Nuevo Testamento también vemos algunos hombres que se llamaban Jesús, además de ese niño que nació en aquel humilde pesebre. Era un hombre común, cierto, pero aunque muchos podían llamarse Jesús, solo uno podía llamarse Jesús el Cristo. Y si unimos los dos nombres sería Jesucristo, como también le conocemos a nuestro Señor. Ese niño nacía con un propósito, con una misión: ser el Salvador del mundo. Por eso el nombre Jesús significa el Señor es salvación. El ángel le dijo a José: llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquel niño tenía como misión la redención, la liberación del mundo. Marcos comienza afirmando que Jesús es el Cristo, principio del Evangelio de Jesucristo. Es decir, a su nombre personal, Jesús, le añade su nombre oficial, Cristo. Un término griego que su equivalente en hebreo sería el Mesías, que significa el ungido. Para ti y para mí quizás el nombre de Cristo sea simplemente un nombre más de los que recibió Jesús. Pero para los cristianos del primer siglo, hermanos y hermanas, Cristo era más bien un título que señalaba
al ungido de Dios, al Mesías prometido en la antigüedad por los profetas a lo largo de muchos años. Marcos quería que sus lectores supiesen que Jesús no era meramente un hombre, un ser humano, una buena persona como cualquier otra, sino también quería que supieran que Jesús era la persona de la cual habían estado hablando por siglos los profetas en la antigüedad. Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. El ungido de Dios. Jesús, qué maravilloso nombre, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Para muchos quizás era un nombre común. Ya he dicho que habían padres que ponían a sus hijos el nombre de Jesús. Cierto. Aquí en esta mañana tenemos algunos Jesús, como ocurría en la antigüedad. Pero solo uno podía llamarse Jesús, el Cristo, el Salvador, el Salvador. Solo el niño que nació en aquel pesebre podía y puede darnos salvación. Es por eso que cuando el Señor Jesús murió en una cruz, al tercer día resucitó, fue a la diestra del Padre y les dejó a sus discípulos para que ellos fueran predicando este evangelio por todas partes. Y uno de los temas centrales, principales de la predicación de estos hombres era que solo en Jesús hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12 decían: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo es por medio de Jesús, aquel niño que nació en Belén, que tú y yo podemos ser salvos. No hay otra persona, ni otras personas, no hay otro camino. Solo Jesús puede darnos la salvación. Y el apóstol Pablo nos dirá luego en su carta a los filipenses que llegará un día donde toda rodilla, toda, se doblará ante Jesús, ante aquel que lleva dicho nombre. Filipenses 2:10. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10. Hoy son muchos los que no quieren saber nada de Jesús. Quieren celebrar la Navidad, pero no quieren tener a Jesús en sus vidas. Le ignoran, le rechazan. Quizás en esta mañana haya alguien aquí que esté actuando de esa forma, o alguien que nos esté viendo a través de las redes. Pero llegará un día, dice la Biblia, donde todos los seres humanos que han habido a lo largo de la historia de este mundo, todos, absolutamente todos, tendrán que arrodillarse ante Jesús, y darle gloria, alabanza, solo a Él. Todos. Esta buena noticia, Jesús es el Salvador, es declarada por el mismo Señor Jesús. En esta misma carta, Evangelio de Marcos, un poquito más adelante, capítulo 10, Jesús dijo: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. En cierta forma, este versículo también puede servirnos para resumir a la perfección la misión de Jesús en este mundo. Una misión que nada tenía que ver con lo que Él pudiera recibir,
aunque tenía que haber recibido, obviamente. No tenía nada que ver con lo que él pudiera recibir, sino más bien con lo que él iba a dar, a dar. En cierta forma encontramos aquí la respuesta a la pregunta, ¿por qué hubo una primera Navidad? ¿Por qué? Jesús nos dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino. Está haciendo referencia a la Navidad. Él vino con un propósito y no era para que le sirvieran, sino dice el texto que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a este mundo haciéndose un hombre de carne y de hueso como tú y como yo, humillándose a sí mismo, con el propósito no de servirse a sí mismo, sino para servirnos a nosotros y para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Es decir, la muerte de Jesús unos años más tarde, cuando tendría aproximadamente unos 33 años, su muerte en la cruz no fue algo inesperado, una sorpresa imprevista, no. La muerte de Jesús fue la ejecución de los planes de Dios desde la eternidad. Jesús nació en un pesebre de Belén con el propósito de morir más tarde en una cruz para darnos vida a ti y a mí, para pagar la deuda que tú y yo habíamos contraído con Dios, una deuda que no podíamos pagar, era imposible. Pero Jesús vino para morir en esa cruz y pagar nuestra deuda. El pago por nuestro rescate, nuestra libertad, para que muchos hermanos y hermanas podamos vivir. Uno tuvo que morir. Ese fue Jesucristo. Él dijo que había venido a este mundo. Es decir, la primera Navidad, el nacimiento de Jesús en aquel pesebre tenía el propósito de que ese niño, cuando se hiciera un hombre, además de servirnos, luego diese su vida en una cruz por nosotros. Por tanto, Marcos comienza su evangelio recordándonos acerca de esta naturaleza humana de Jesús, el Cristo. Pero no se queda con eso, sino que además, en segundo lugar, Marcos nos recuerda que ese hombre, ese niño que nació en Belén, tiene también otra naturaleza, y es la divina. El niño que nació en Belén era Dios hecho hombre, hecho hombre. Por eso dice el texto, versículo 1 de capítulo 1 de Marcos, principio del Evangelio, buenas noticias acerca de Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Es decir, este título hace referencia a la segunda persona de la deidad, de la Trinidad. Hijo de Dios es Dios el Hijo. A lo largo del ministerio terrenal de Jesús, Él fue muchas veces acusado de querer usar una identidad que no se correspondía con Él, de querer ser alguien que realmente no era, según los líderes religiosos y la sociedad de su época. Jesús hacía afirmaciones, declaraciones que para nosotros quizás no tengan mucho sentido. No entendemos quizás lo que estaba diciendo, pero para los judíos de aquel entonces, ellos sabían perfectamente qué es lo que Jesús estaba afirmando. Por ejemplo, si vamos a Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, allí se nos dice que Jesús había sanado a un hombre que llevaba enfermo más de 38 años. Jesús lo sanó y le dijo,
Juan 5:14. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre luego más tarde dio avisos a los judíos de quién era aquel que le había sanado. Y nos dice versículo 16 que por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Si leemos unos versículos antes, se nos dirá que Jesús sanó a este enfermo en el día de reposo. Y eso estaba prohibido por los judíos, por sus leyes. Y por eso querían matarle. Pero Jesús dice, versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Una declaración que quizás para ti, para mí no tiene mucha importancia. No entendemos en profundidad lo que Jesús está comunicando. Sin embargo, los judíos sabían perfectamente lo que él estaba diciendo. Por eso dice versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, su propio Padre, haciéndose igual a Dios, reconociendo que él tenía una naturaleza divina. Un poquito más adelante en este mismo Evangelio, capítulo 10, si me acompañáis, capítulo 10, Jesús también declara que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Esto ofendía a los judíos. Por eso dice versículo 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, no, sino por blasfemia te vamos a apedrear. ¿Por qué? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Un poquito más adelante, capítulo 19 de este mismo Evangelio. Capítulo 19, versículo 7. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley. Los judíos están ahora mismo delante de Pilato, presentando razones suficientes para crucificar a Jesús. Y los judíos le dicen a Pilato, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. ¿Por qué? Porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Era un título, era un nombre, quizás el nombre más sublime que ha recibido Jesús, Hijo de Dios, es decir, Dios el Hijo. Dios el Hijo. Marcos comienza afirmando de manera clara y rotunda la divinidad de aquel niño que nació en Belén. Jesucristo, Hijo de Dios. La identidad de aquel niño no era otra que la de Dios hecho hombre. En él se daban dos naturalezas, la humana y la divina. Y Marcos no quería que sus lectores en ningún momento olvidaran la verdadera identidad de aquel niño. Por eso su énfasis a lo largo de todo este evangelio, pero no solamente Marcos, vuelvo a repetir, esto lo encontramos, esta tesis que está presentando Marcos aquí es la que vemos en todo el Nuevo Testamento, donde constantemente se le atribuye a Jesús cualidades y actividades divinas. Obviamente esto nos habla de su preexistencia. Es decir, Jesús existía antes de nacer. Juan comienza este evangelio, que ya hemos estado haciendo mención de él, comienza capítulo 1, unos versículos, bueno, ya Miguel Ángel leyó alguna parte de él, ¿verdad? Pero Juan comienza capítulo 1, versículo 1 diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo también puede ser traducido como la palabra. Y quizás esta forma de expresarse de Juan a nosotros nos parezca un poco extraña. No entendemos qué quería decir, pero obviamente para los judíos
sobre todo los que conocían el Antiguo Testamento, sabían perfectamente a lo que estaba haciendo referencia. El verbo, la palabra. Ellos sabían que en el Antiguo Testamento esa expresión representaba la expresión verbal de Dios, la expresión misma de su propósito, como si tuviese poder en sí misma para llevar a cabo el propósito expresado. Por eso ya en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, en la creación de este mundo, se nos dice una y otra vez que Dios dijo, sea la luz, y fue hecha, y fue hecha. Es decir, toda la acción creadora de Dios se efectúa a través de su palabra. Por tanto, podemos decir que la palabra es Dios mismo en cuanto se comunica al mundo. El verbo de Dios es, por tanto, Dios obrando, Dios actuando. Y Juan está aquí comenzando su evangelio, recordando que este verbo es Jesucristo. Él no tenía principio en sí mismo. Cuando las demás cosas comenzaron, Él ya era. La palabra Jesús no es una de las cosas creadas, como afirman ciertas religiones y sectas en nuestro mundo, que no tienen problema en aceptar el dato histórico de un hombre llamado Jesús, pero que ese Jesús era un ser creado, algo que no enseña para nada la Escritura. La palabra no es una de las cosas creadas. La palabra ya existía cuando empezó la creación. Hay momentos de tensión muchas veces entre Jesús y los judíos, los líderes religiosos. Una vez Jesús les confrontó aquí en Juan capítulo 8, porque ellos se respaldaban en su padre Abraham, pensando que por ser hijos de Abraham ya tenían la salvación. Y Jesús les confronta diciendo que eso no es cierto. Además, Jesús le dice algo escandaloso para los judíos. Les dice que Abraham se había gozado de ver que Jesús vendría. Él se gozó con mi venida. Y los judíos le dijeron, si tú todavía no tienes 50 años y dices que has conocido a Abraham. Y Jesús respondió allí en el capítulo 8, versículo 58, en verdad os digo, antes que Abraham naciese, yo soy. Y enseguida los judíos cogieron piedras para tirárselas y matarle. ¿Por qué? Porque entendían perfectamente lo que el Señor estaba afirmando, que Él tenía una naturaleza divina. El creer que Jesús es el Hijo de Dios significa admitir que en Él, en Jesús, reside la plenitud de la deidad. Diría el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Sí, todos aquellos atributos, cualidades, características que son propias de Dios, también residen, habitan en Jesús, el Cristo. Como por ejemplo la omnisciencia, la omnipresencia, la inmutabilidad, etcétera, etcétera. Lo que vemos en el Padre, lo vemos en el Hijo. Toda la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, afirma que Dios es el creador y sustentador del universo. Y también dice lo mismo del Hijo. Por eso dice Pablo también a la carta a los Colosenses, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, 16 y 17. Es decir, Jesús hace las mismas cosas que el Padre. No porque sea un imitador, no, sino porque Él tiene la misma naturaleza. Aunque el Hijo es diferente al Padre, Él tiene las mismas facultades, atribuciones que el Padre. Y esto es porque Jesús es Dios. El Hijo, sí, una persona distinta al Padre, pero igual al mismo tiempo. Y porque Jesús es quien decía ser, Él tenía y tiene poder, autoridad para dar, por ejemplo, vida a los muertos. Diría Jesús ahí en Juan capítulo 5, versículo 21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y no solamente vida espiritual, sino también vida eterna. Porque Jesús es quien dijo ser. Él también tiene poder, autoridad para perdonar pecados. Los enemigos de Jesús le acusaban precisamente de esto. En una ocasión le trajeron a un paralítico. Y Jesús al verlo le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquel hombre no vino para que Jesús le perdonara los pecados, no. Él vino para que Jesús le sanara físicamente de su parálisis. Pero Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los líderes que estaban allí religiosos, al escuchar esto, empezaron a criticarle, a acusarle. Se preguntaban, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esta gente estaba diciendo la verdad. Solo Dios puede perdonar los pecados. Por eso Jesús le dijo, vosotros me estáis criticando por esto que hice, ¿verdad? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Jesús les dijo, pues para que sepáis que el Hijo de Dios tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y anda. Jesús, por ser Dios, tiene el poder, la autoridad para perdonar pecados. Y da igual, hermano y hermana, amigo y amiga, da igual el pecado que hayamos cometido. Él puede perdonarlo si tú y yo los confesamos, le pedimos perdón. Una y otra vez, los escritores del Nuevo Testamento afirman rotundamente la divinidad de Jesús. El niño que nació en Belén era Dios hecho hombre. Juan lo dirá con otras palabras también en el capítulo 1, versículo 14. El verbo, la palabra, haciendo referencia a Jesús, el verbo se hizo carne, se encarnó, se hizo un humano. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, Las buenas noticias acerca del niño que nació en Belén es que ese niño no era simplemente un hombre, un ser humano mortal como cualquier otro, sino era Dios entre los hombres. Pero aunque es el Hijo de Dios, tiene naturaleza divina, al mismo tiempo, nos enseña la Escritura, al mismo tiempo se nos muestra como un hombre humilde, débil, rechazado, dispuesto incluso a experimentar el sufrimiento por amor a todos aquellos que Él ama. Y esto era necesario.
Esto era necesario, dirá el autor de la epístola a los Hebreos, que Jesús debía de ser en todo semejante a sus hermanos, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es un mensaje que nos es difícil entender. La encarnación de la Navidad es un misterio insondable. No lo podemos explicar, no lo podemos comprender. Dos misterios al precio de uno, diría un autor. La unión de la deidad y la humanidad en la persona de Jesús. Completamente divino, completamente humano, completamente humano. Aquel indefenso bebé que nació en aquel pesebre era el Dios todopoderoso, todopoderoso. Dios hecho hombre. Y hermanos y hermanas, cuanto más se piensa en todo esto, más asombroso nos resulta esta enseñanza. No se puede llegar a conocer a fondo, pero lo cierto es que esto es lo que da sentido al resto del Nuevo Testamento. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Aquel niño, hermanos y hermanas, era Dios que vino a este mundo. Juan lo diría con otras palabras tan conocidas: de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a ti y a mí, que dio a su único Hijo, su unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, una vida que dura para siempre. Pero ¿qué pasa si hay alguien en esta mañana aquí o en su casa y decide no creer en Jesús? Decide rechazar a Dios, el Hijo. ¿Qué ocurrirá? Bueno, la propia palabra nos responde a esta pregunta. También allí en Juan capítulo 3, Jesús dijo: el que cree en el Hijo de Dios no está condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Juan 3, 18. El Evangelio, las buenas noticias acerca de Jesús señalan que la única manera en la que tú y yo podemos recibir vida y vida eterna es a través de Jesucristo, es creyendo en Él. Y creer, como tantas veces hemos dicho, creer implica obedecer, someternos a su palabra, aceptar lo que Él ha dicho para nosotros a través de la Escritura. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, creer en la Biblia, este verbo creer no es una recomendación, sino que es la única opción para que un pecador pueda recibir la salvación que es en Cristo Jesús, para que podamos recibir el regalo de la vida eterna. La paga del pecado, dirá el apóstol Pablo a los romanos, la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Conoces ya tú personalmente al niño que nació en Belén? ¿Le has pedido que Él nazca también en tu corazón?
¿O tú eres como el dueño de aquel mesón? No hay lugar para el niño, ni para sus padres. Está todo lleno. Quizás también tu corazón está lleno de tantas cosas que no tienes un lugar para Jesús. Pero en esta mañana, Él una vez más está tocando a la puerta de cada corazón para decirnos, quiero entrar para ser el Señor y Salvador de tu vida. Jesús vino con este propósito. Y ya hemos escuchado al comenzar este culto en Juan capítulo 1, entre otros versículos el 11 y el 12, donde se nos dice que la luz había venido al mundo, pero muchos no quisieron recibir a Jesús, a la luz, a la vida. Pero, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Tú quizás seas uno de esos que dice, bueno, todo el mundo somos hijos de Dios. Hay gente que dice esto, no, todo el mundo somos hijos de Dios. Pero eso no es bíblico, eso no es cierto. Todo el mundo, todo ser humano es criatura de Dios. Él nos ha creado a todos. Pero según la Biblia, hijos, hijas de Dios son solamente aquellos que han recibido a Cristo en su vida. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Hoy Jesús te ofrece la vida eterna, y además te invita a que tú también seas un hijo, una hija de Dios, pero para eso hay que creer en Él. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en medio de nosotros.